el microbioma incluye el material genético que compone todos estos organismos y es denominado metagenoma. El metagenoma es la suma de toda la composición genética de estos seres vivos y es la vía a través de la cual nosotros podemos saber que tenemos todo esto, pero no todas ellas son cultivables, no todas las podemos llevar al laboratorio, no todas crecen, como si crecería Shigella, Salmonella, etc. Y también componen las interacciones complejas y diversas que se establecen entre los diferentes componentes de ese microbioma. Por ejemplo, gran parte de los virus que tenemos, muchos de ellos no nos hacen nada a nosotros, pero sí son bacteriófagos, es decir, sí pueden algunas de ellas, por ejemplo, dentro del grupo de las bacterias como Shigella, Salmonella, etc. En nuestro microbioma tenemos virus que, aunque no nos hacen nada a nosotros, pero sí pueden por recombinación homóloga pasar a ser parte de nuestro genoma, atacan a ciertas bacterias con un grado impresionante de especificidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque al entrar en ellas y salir, cuando se produce, no sé si ustedes vieron virología o fase lítica y lisogénica, sí. Cuando entran a la fase lítica pueden transportar material genético que puede incidir sobre otras bacterias. ¿Okay? Entonces, esas interacciones que se establecen incluyen también, mencioné solo una de ellas, todas las posibles interacciones genéticas que se establecen. Y eso hace que el microbioma sea complejo, muy complejo, pero también hace que el microbioma sea dinámico en el tiempo. Funciones digestivas por un lado, metabólicas, funciones inmunológicas y, como resultado, funciones en el bienestar general. La síntesis de vitaminas, la absorción de nutrientes, la biodisponibilidad de istos, la capacidad de metabolizar ciertas sustancias que no las metabolizamos nosotros directamente, sino ellas. Algunas las arqueobacterias, otras firmicutes, otras fila. Es decir, diferentes grupos se encargan del metabolismo. Y la producción de vitamina K, por ejemplo, grupos de firmicutes. Vitamina D, bacilos. Y de esa forma tenemos la multiplicidad de funciones y producción de ciertas sustancias necesarias para nuestro bienestar. Y todo eso se traduce en salud. Lo cual quiere decir que mi protección inmunológica se ve disminuida si el microbioma está enfermo. ¿Por qué razón? Porque cuando el grupo Firmicutes está fuera de equilibrio, por ejemplo, en el grupo Firmicutes está Staphylococcus aureus, por ejemplo, están ciertas bacterias indeseables, pero en ese grupo también están bacterias buenas. Estas bacilos están dentro del Firmicutes. Pero cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, entran en desequilibrio la generación y producción de las interleuquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. ¿Vieron inmunología? Sí. Me digo que Diana, y eso quiere decir, vieron el TGLP1, el TGLP2, todas esas cosas. Correcto. Eso quiere decir que el equilibrio entre TGLP1 y TGLP2 no es el correcto. Eso quiere decir que la producción de interferón gamma está desequilibrada. Eso quiere decir, cascada abajo, que la generación de interleuquina 1, la 8, la 11, está desequilibrada. Eso quiere decir que la lucha contra patógenos intracelulares y extracelulares no está en su óptimo. Todo eso en cascada porque un grupo se desequilibró. Entonces,
una disbiosis impacta negativamente en la salud, desequilibra el ecosistema interno y la lucha contra patógenos se vuelve no óptima, es decir, comienzan a proliferar patógenos. Y cuando menciono patógenos, no crean que los patógenos están todos afuera. También pueden estar aquí dentro, en piel, en mucosa, en el sistema gastrointestinal. ¿Y cómo es eso? Resulta ser que en el equilibrio del microbioma tenemos algunas bacterias que son oportunistas. Y dentro de las se llaman oportunistas porque son literalmente eso. El grupo de coli es un grupo de oportunistas. Es decir, cuando me tienen controlado a veces estoy chévere y ahí no, más bien ayuda un poquito, ayuda a que todo fluya. Y yo estoy ahí y no me noto mucho y todo fluye, pero ahí está coli. Nosotros todos tenemos Escherichia coli. La vaca tiene coli, el conejito, el gatito, todos tienen un grupo y estamos mencionando solo uno de ellos. Pero cuando ciertos factores en el microbioma hacen que E. coli comience a preponderar, entonces el grupo de coli se envalentona y ajá, nos dieron el poder, ahora algo así como una circunstancia política que hay en un país conocido. Nos dieron el poder, ahora vamos a fuñir la paciencia. Y es oportunista y pasa a ser patógeno. Pero antes no lo era porque estaba controlada. No sé si se entiende la idea. Saben que tenemos chiquila, salmonella, todo eso lo tenemos nosotros. ¿Y cómo es posible? Eso no me lo dijeron en microbiología. Sí lo tenemos, pero controladito. Muy controladito. Y esas oportunistas pasan a ser, es decir, a ejercer patología cuando, como su nombre le dice, le dan la oportunidad de entrar en acción. Entonces, un sistema equilibrado, un microbioma equilibrado, tiene tal diversidad de bacterias que incluso puede tener oportunistas e incluso puede tener patógenas, pero que no están ejerciendo patología. Solo están a la espera de que le den la oportunidad de. Tenemos levaduras patógenas dentro de nosotros. Solo están esperando que le den la oportunidad de. Ahora, no quiere decir que les va a llegar la oportunidad, pero pudiera ser. Menciono eso porque normalmente pensamos, cuando nos enfermamos, oye, ¿qué me comería yo? ¿Sería la hamburguesa de ayer? ¿Comí en la calle? ¿Sería eso? Y muchas veces el patógeno no vino de afuera. El patógeno estaba aquí dentro, pero estaba controlado. Nosotros en algunos casos podemos ingerir, nuestro consumo puede contener patógenos, pero muchas veces no nos hace daño, porque mi sistema inmunológico está funcionando bien. Pero ese patógeno transitoriamente puede estar un tiempo o largo tiempo, de manera silente, en espera de que le den la oportunidad. Entonces, es importante tener un equilibrio en el microbioma porque impacta positivamente la salud, porque la suma de los microorganismos beneficiosos mantienen el equilibrio y porque la suma de los beneficios me confiere salud integral. Y los eubióticos son un grupo de aditivos alimentarios que normalmente se destinan a equilibrar ese microbioma. Y dentro de ese equilibrio podemos encontrar varios compuestos, pero equilibra sobre todo la microbiota intestinal, consecuentemente mejora la salud, consecuentemente mejora el bienestar animal, y dentro de ese grupo tenemos a los fitogénicos, que son muchos de ellos, pero por ejemplo algunos aceites esenciales, muchos de los extractos de plantas, de frutas, de raíces, de corteza, son fitobióticos. Nombren algún derivado de plantas que ustedes sepan que ayuda en la salud animal o humana.
No solo lo que nos daban nuestras abuelas, que sabían más de eso que nosotros. La sábila. La sábila. La sábila es una planta. ¿Y en qué ayuda la sábila? El pelo. Ayuda al tracto intestinal, a lubricar el tracto intestinal. Cicatrización. Y el clavo de olor. Y el clavo de olor que ¿para qué fue? Antiinflamatorio también ayuda a la digestión. Y para cocinar también fue. La avena. La avena. ¿Por qué la avena? Porque son, no solo fibras, sino que esas fibras son hidrosolubles, la cual absorben agua y aumenta el nivel de líquido del intestino, también fomentando el tracto intestinal, el movimiento periintestino. No, yo creo que no sería, si no sería peritral. Claro que sí, el movimiento del tracto intestinal. Sí, pero no tanto. Pero sí, ¿y qué más tenemos? La linaza, la chía. La linaza y la chía. ¿Por qué linaza y chía? ¿Por qué para los animales sería como para nosotros? Omega 3, por ejemplo. ¿Sí? También ayuda al tracto intestinal. La viscosidad que adquiere Cuando se hidratan forma un mucílago. Bueno, entonces en ese mundo de fitobióticos tenemos toda una gran gama de ayuda para los animales y para nosotros también. En el mundo de los parabióticos son células microbianas inactivadas o componentes celulares, es decir, si se fracciona esta célula, pudiéramos tener componentes derivados de ese fraccionamiento. Por ejemplo, las levaduras que se usan en el mundo animal se fraccionan y se generan betaglucanos. Los betaglucanos es parte de se utiliza comercialmente. También tenemos a los postbióticos. Los postbióticos son subproductos metabólicos de las bacterias. Vitaminas, proteínas, biosurfactantes, ácido propiónico, butírico, etc. Todos esos serían los postbióticos. Tenemos a los simbióticos, que es la combinación de probióticos con prebióticos. Entonces, en el mundo de las camaroneras, por ejemplo, ¿quién ha trabajado aquí en alguna camaronera? Nadie. Oímos mucho, ellos dicen, en el buen maracucho, vamos a utilizar simbióticos. Cuando ellos dicen así, eso es lo que uno escucha verbalmente a los obreros. No, hoy vamos a poner simbiótica. ¿Y qué es la simbiótica? Técnicamente sería la combinación de prebióticos con probióticos. Y un probiótico son microorganismos vivos que benefician la salud del huésped. Pero un prebiótico son sustancias no digeribles, como la inulina, los fructooligosacáridos, algunos otros oligosacáridos que son comida para la bacteria, pero no para nosotros. Nosotros no podemos metabolizar un fructooligosacárido. ¿Por qué razón? Porque cuando entra no tenemos las enzimas pertinentes y lo que hacen nos ayudan, porque barren, son fibras, pues, nos ayudan a barrer y a limpiar. Pero para la bacteria es comida. Entonces en las camaroneras dicen, no, vamos a poner simbiótica. La definición, que por cierto, hoy vamos a dar la definición de probiótico. Esta definición es de la Organización Mundial de la Salud. Esta definición también es la misma de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa. Es la misma de la FAO.
pero no está completa. Pero es la oficial, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO y de la OCDE dice que son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un efecto beneficioso, es decir, mejoran la salud del animal al cual se le dosifica. Microorganismos vivos que cuando son dosificados en cantidades adecuadas confieren un efecto beneficioso. ¿Por qué pensarían ustedes, viéndolo tal cual, que no es tan completa esa definición? ¿Qué le faltaría para ser completo, según lo que hasta aquí hemos dicho? La sustancia que ellos van a consumir, porque dice microorganismos vivos, pero faltaría los prebióticos, porque sin prebióticos tampoco crecería. Cierto, pero eso no hace que él deje de ser lo que es. ¿Sí me entiendes? O sea, yo soy humano aunque no tenga comida, y a mí me falta la comida, pero sigo siendo humano. Y si no me dan comida, igual sigo siendo humano. Y si me muero, también soy un humano, pero muerto, pero sigo siendo humano. Que no todos son vivos. No sé hasta qué horas tengo, María Gabriela, ustedes me dicen. Porque después viene el profe, o sea, para ver a qué velocidad vamos acá. Disculpe. Que no todos son vivos. Cuando es atenuado o lo utilizamos literalmente muerto, eso es un parabiótico. Ya no sería probiótico. Si tengo como De las especies. O sea, que sean de las especies. un probiótico no es probiótico si no equilibra el microbioma. ¿Se dan cuenta de la falta tan grande que hay allí? Por ejemplo, ¿a quién le gustan las mascotas? ¿Quién se va aquí por mascotas? Por animales pequeños. Todos se van por grandes. Sí, todos se van por grandes. ¿Alguien va por más grande? Por ahora. ¿Saben que en lo que hemos... Porque allá en Maracay, en Valencia, los congresos, o sea, cuando hay mascotas, media Maracay, media Valencia, y hay mucha gente que... O sea, que aquí en el Zulia casi no... Traumaron, porque... En clínica no traumaron. Ah, el profe Dionel García. Grandes animales. Ah, Dionel es grande, ¿verdad? Bueno, mencionaban las mascotas porque, por ejemplo, Brevibacter, Fusobacter, alcalines, algunas micobacterias son buenas, aunque dentro de esos grupos hay algunas mascotas. Pero digamos, vamos a hablar de las buenas. Las fusobacterias buenas son buenas y se encuentran en el caso de mascotas en una proporción bastante grande comparadas con otras. Pero ninguna especie de fusobacteria puede ser probiótico porque ninguna de esas especies equilibra el microbioma. Las podemos tirar un tonel allí de recatico y no equilibra. Pero tiramos medio gramo de Bacillus subtilis y 100. ¿Se entiende la diferencia? Puede ser que sea una buena bacteria, pero si no equilibra el microbioma, no es probiótico. Esto lo menciono
¿Y qué características son las que tiene una que es cultivable en intestino y otra no? ¿Cómo dice? ¿Qué características tiene un grupo bacteriano que la hace cultivable en intestino y otra no? Mira, hay muchas, pero evidentemente la que resalta es el aspecto metabólico. Es decir, en un medio de cultivo, ¿se acuerdan de microbiología cuando le dieron el caldo nutritivo, el agar nutritivo, la pectona y esas cosas? Entonces, yo le doy proteína, le pongo sacarosa o le pongo algún carbohidrato diferente o glucosa, un poquito de sal y cierta sal y cierto zinc, sodio, potasio, etc. Pero hay organismos cuyo metabolismo, por ejemplo, en el caso de que si fuera un clostridium, vamos a hablar de clostridium. Bueno, dentro de los clostridiales tenemos una gran anaerobiosis. Entonces, adicionalmente, el último aceptor de electrones tengo que cambiarlo, ya no es el oxígeno. Pero puede ser que los metabolitos primarios o secundarios que necesiten, más los cofactores, son tan complejos que en un medio es difícil. Pero, adicionalmente, la tensión de oxígeno, la presencia de ciertos gases es tan compleja para ese microorganismo que no puedo crecer excepto que hayan esas condiciones específicas y pero demasiado puntuales, que no las hay en un medio de cultivo, pero sí las hay acá. Esto es muy difícil de imitar. Es decir, algunas cosas las podemos imitar, pero digamos que la ciencia todavía no llega a la capacidad de crear las condiciones para que ciertos organismos sean cultivables. Entonces las diferencias son múltiples, pero la básica y principal tiene que ver con metabolismo. La otra gran diferencia que se desprende de allí, evidentemente, es la genética. No tengo la capacidad genética de expresar ciertos genes, o no tengo los genes necesarios, sino que necesito, en el caso de algunas bacterias, no sé si las vieron en microbiología, se denominan fastidiosas. Fastidiosas porque para poder crecer son un fastidio. Es decir, es tan complejo hacerlas crecer que algunas de ellas necesito ponerle otras bacterias cercanas para que esas otras produzcan ciertas sustancias que la liberación extracelular de esas sustancias hace que esa fastidiosa crezca. Y dentro de nuestro microbioma y de la vaca y de la rica, etcétera, tenemos muchas fastidiosas. O sea, crecen con sinergismo, obligatoriamente de otra especie. Y la ciencia todavía no llega ni siquiera a saber, bueno, sí en el caso de las más conocidas, pero todavía no llegamos a saber qué sustancias son esas que necesitan. Mucho menos para hacer un medio de cultivo o tener las condiciones de presión, temperatura, concentración de oxígeno, etcétera, anaerobiosis. No sabemos. Entonces, por esa razón, muchas de ellas no son cultivables. Entonces, ¿por qué estamos siendo críticos acá? Porque esos conceptos evidentemente van a tener que ir cambiando y van a tener que ir ajustándose, así sea la Organización Mundial que nos haya establecido, pero tienen ciertas carencias. ¿Qué hacen? Mejoran el sistema inmunológico, la salud integral, equilibran la flora microbiana. En el caso de producción animal, por ejemplo, reducen la emisión de amoníaco, es decir, tiene que ver con mejores condiciones ambientales, disminuyen la tasa de mortalidad, mejoran la calidad de la carne. Si no, pregunten al profe Alfredo García si no la mejoran, la terneza, el sabor, el color, propiedades organolépticas, mejoran la eficiencia alimentaria, la ganancia de peso, resistencia contra enfermedades, la calidad de la leche, por ejemplo, en el caso de rumiantes. Y es un mercado que crece. Esto es del Fortune Business Insights. Es una organización reconocida en el mundo de mercado. Este es el crecimiento proyectado para 2026, 6.4 billones de dólares se calcula que va a ser para esa fecha
el mercado. En el 2018 estábamos en 3.56 y se calcula que en el 2026 vamos a doblar o cerca de doblar esa cifra. Es decir, ¿en qué se traduce eso? Estamos teniendo mejor entendimiento de la importancia del microbiota. Entendemos que es rentable, entendemos que le conviene al animal, entendemos que al dueño de la finca le conviene porque le va a dar mayor rentabilidad. Y entendemos que disminuye costos y le confiere salud al animal y es ético utilizarlo. Los antibióticos, yo sé que en el mundo de producción animal son llamados de una forma que no deberían usarse, pero se califican, no sé si lo habrán oído ustedes, como promotores de crecimiento. ¿Sí? ¿Lo han oído? Disculpen que lo contradiga, pero, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral sí tiene que ver con crecimiento o decrecimiento. El interferón gamma peladito tiene que ver con crecimiento. Y hay ciertos factores liberados que tienen que ver con crecimiento real. Pero un antibiótico no es promotor de crecimiento. Un antibiótico disminuye al patógeno y al disminuir la patología, el animal se va sintiendo mejor y entonces las especies ve cómo crecen. No es promotor de crecimiento. ¿Un probiótico puede ser promotor de crecimiento? Totalmente. En plantas, en animales, promueven el crecimiento. Después veremos por qué. Un probiótico no es patógeno. Y comenzamos por acá porque hay algunos, lamentablemente, comercialmente existen algunos probióticos que también son oportunistas. Uno de ellos es Escherichia coli lignicis. Imagínense eso. Mandan a un malandro a donde está la acción. Entonces ese malandro, mientras está controladito, se comporta. Mientras lo ven los policías. Mientras el grupo ya de los policías me ven, pero a lo que le dan la oportunidad, que creen que va a hacer. No estoy hablando del país, estoy hablando de los animales. Entonces, no es ético hacer dinero con uno que es oportunista, porque cuando tenga la oportunidad va a hacer daño. Pero lo hay en el mercado, por eso se los digo, abran los ojos, miren bien, lean la composición y juzguen ustedes. Tiene que ser resistente al ácido y a la bilis. ¿Por qué razón? Porque nos interesa que el tránsito, sobre todo en humanos, en monogástricos, sea exitoso en esos pH bajos. Tienen, y esta es otra de las cosas que debería incluirse en el concepto, tiene que ejercer un efecto de exclusión competitiva. La exclusión es quítate que me pongo yo y te excluyo, pero esa exclusión es del bueno, no es del malo. Es decir, no puedes estar aquí porque yo protejo este lugar, para que se entienda mejor. Tiene que tener adherencia al epitelio intestinal, tiene que restituir el microbioma, tiene que tener capacidad de permanecer, y esto tiene que ver con la adherencia en el sistema gastrointestinal. Por cierto, esa presencia hace que la estructura de cripta, de altura y de diámetro de las vellosidades incremente. Cuando incrementa, se traduce en que la superficie de absorción tiene mayor trabajo y tenga mayor capacidad de tener biodisponibilidad de nutrientes. Deben producir, y esto no lo hacen todos los probióticos, compuestos antimicrobianos. El género Bacillus sí lo hace. Produce
polimixina, bacitracina, es decir, todo un grupo amplio de antibióticos contra gram negativos y gram positivos. Pero adicionalmente produce antimicóticos y adicionalmente produce antivirales. Entonces, un probiótico, digamos, algunos no producen un solo antimicrobiano, hay otros, lactobacillus produce varios, y estos que están aquí producen bastantes. Entonces, mientras más compuestos antimicrobianos produzca, mejor. Debe estimular el sistema inmunológico del huésped y algunos, no todos, son termoresistentes. Saccharomyces cerevisiae es un buen probiótico, pero no es termoresistente. Lactobacillus rhamnosus es un buen probiótico, pero no es termoresistente. Bacillus subtilis es un buen probiótico y sí es termoresistente. ¿Qué importancia tiene eso? El hecho de ser termoresistente en el mundo de la producción animal, como se utiliza alimento balanceado, eso hace que sea posible ponerlo dentro del pellet. Si no es termoresistente, puedo ponerlo en el tote. Pero cuando lo pongo afuera, tengo menos cantidad de probióticos. Si lo pongo dentro, evidentemente tengo mayor cantidad de probióticos. Los únicos que pueden ponerse dentro son los termoresistentes. Lactobacillus no soporta ni las presiones ni las temperaturas del peletizado y de la distribución. El género Bacillus sí lo soporta. Ahora, si lo soporta, si nosotros en el laboratorio nos aseguramos de que todo el producto esté en su forma de resistencia. Ustedes vieron en microbiología esporas, pero de procariota, no de eucariota. Una espora eucariota, por ejemplo, de hongos, están dentro del sistema, es decir, tiene funciones reproductivas. Sí se acuerdan, pero una espora procariota tiene funciones de protección de la célula. Sí vieron. Resulta ser que Dios les dio digo Dios porque eso no lo hicimos nosotros, la capacidad de tener varias capas proteicas, de que la estructura aminoacídica, ¿se acuerdan? N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, ¿se acuerdan de esas cosas horribles que en el examen le decía, escriba allí? Sí le pusieron, y pasada la profe, está mal, el puente aminoácido, ese no es el de subtilis. Bueno, a mí me regañaron con eso. No, ese es el de estafilococo. Seguro profes. Esas estructuras, y se acuerdan de los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, ¿no vieron eso? ¿Tan profundo? No. ¿O no se acuerdan? ¿Tú te acuerdas? Ah, que si lo vieron. Mira. Bueno, resulta ser que en esa pared celular, tenemos numerosas sustancias que le dan grosor, otras que le dan resistencia, otras que le dan resistencia y termoresistencia, como el ácido tipicolínico. ¿Okay? Estas bacterias en esas estructuras de resistencia producen ácido tipicolínico y eso hace que, entre otras cosas, porque no es la única, que sean termoresistentes. Pero esas otras cosas tienen que ver con deshidratación, la célula se hace más pequeña, se producen pequeñas proteínas solubles que hacen que el plasma dentro del cual está el ADN sea más denso, lo empaquetan no como histonas, pero ¿se acuerdan en términos genéticos, verdad? Sí. De las histonas y todas esas cosas. Se producen en mayor cantidad ciertas proteínas parecidas a las histonas, ellas más las pequeñas proteínas solubles cubren al ADN. ¿Y lo cubren de qué? De los ácidos, temperaturas, etc. Temperaturas o muy bajas o temperaturas muy altas. Entonces, el que sean termoresistentes en el mundo de la producción animal es una gran ventaja. Aumentan la superficie de absorción, incrementan la actividad de hormonas de crecimiento,
mejoran la actividad enzimática y no solo la mejoran, sino que ellas mismas producen celulasas, hemicelulasas, quitinasas, proteasas de varios tipos, glucanasas. Es decir, no solo te ayudo a que produzcas más y mejores cantidades de enzimas, sino que yo también las produzco. Disminuyen algunas cosas que deberían estar equilibradas. Y esto tiene que ver con lipoproteínas. Fortalecen el sistema inmunológico. Y como habíamos dicho, las esporas son importantes porque se pueden incluir en el alimento. ¿Contra qué patógenos puede actuar? Contra toda una gama diversa de virus, toda una gama diversa de hongos, toda una gama diversa de procariotas. Modulan la actividad antioxidante porque no solamente ayudan al ser vivo, sino que adicionalmente ellas per se solas producen glutatión peroxidasa, por ejemplo, y producen ciertas sustancias antioxidantes. Por cierto, en la producción de sustancias antimicrobianas, no lo mencioné, pero aparte de los antibióticos, producen bacteriocidas. Un antibiótico transita con éxito condiciones inhóspitas, pero una bacteriocina actúa más a nivel de piel y mucosas, en zonas donde muchas veces los antibióticos no llegan en buena concentración. Entonces allí actúan con mayor eficiencia las bacteriocidas. No sé si se ve allá. ¿Sí se ve? Ahora, ¿cómo lo hacen? Este es un mapa de... no está todo, pero es un mapa de mecanismos. Estimulación del sistema inmune tiene que ver con regulación de citoquinas, tiene que ver con TGLR1, TGLR2 y ese equilibrio que debe existir. Eso tiene que ver con la presentación antigénica, tiene que ver con fagocitos, macrófagos, ¿se acuerdan? Polimorfos nucleares. Si no, pregúntenle a Diana y a la profe, ¿cuál es la otra que da inmunología acá? Cipriano. Ellas dos. Tiene que ver con producción de lisocimas. Y el mundo de los antimicrobianos tiene que ver con bacteriocidas, que son de varios tipos, y antibióticos, y aquí no está, pero irían antimicóticos y antivirales. Las enzimas líticas tienen que ver con metabolismo, biodisponibilidad de nutrientes, pero también tienen que ver con lucha contra patógenos. Por ejemplo, si es una levadura patógena y yo produzco una enzima o unas de las enzimas de este tipo, de las glucanasas, eso me ayuda a destruir la pared del patógeno. Tiene que ver con exclusión competitiva. Y la exclusión competitiva tiene que ver con sitios de adhesión, tiene que ver con nutrientes y tiene que ver con energía. Y todo esto tiene que ver con metabolismo. Tenemos bacterias que son aeróbicas estrictas. Tenemos bacterias anaeróbicas estrictas. Tenemos algunas más versátiles que hacen un shift y se van para allá. Y se me acabó el oxígeno y hago otro shift y me voy para allá. ¿Sí? Y también tengo otras que prefieren ni para allá ni para acá. Yo me voy con los maracuchos porque yo me voy a fermentar. ¿Las conocen? Lactobacillus, por ejemplo, es la más conocida. Es decir, hay unas que son casi netamente fermentadoras. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si entró un patógeno que fermenta en buenas condiciones, por ejemplo, entró Shigella. Shigella también le gusta la rumba y dice, no, lo mío es fermentar. Yo soy allá de Maracaibo y lo mío es sano. Entonces, tengo que actuar en su campo para poder inactivarla. Yo no voy a inactivar a esa
indeseable desde mi mundo cómodo aquí de metabolismo aeróbico, con mi último sector de electrones, aquí mi panel oxígeno, cuando aquello está haciendo desastres en otro lugar y en otras condiciones. ¿Sí se entiende la idea? Un probiótico bueno sería aquel que tenga la capacidad, y no todos la tienen, de decir, así es la cosa, pues yo también puedo hallar. Y chao, el oxígeno, disculpa que voy un ratico para allá. Y me voy para acá, ¿cuál es lo tuyo? Y comienzo a fermentar, y allí, en ese espacio, disculpen el maracuchismo, pero es para que se entienda, en esas condiciones comienzo a liberar antibióticos, bacteriocidas, y bajo el pH más de lo que tú puedes aguantar. Él baja el pH, produce alcoholes, baja ligeramente el pH, pero no puede hacer lo que hace Bacillus, lucha mejor allí porque baja más el pH. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues resulta ser que no solo lo baja, produce concomitantemente biosurfactantes y los libera. Y cuando bajamos el pH, pero a la vez se baja la tensoactividad, es decir, tensión superficial e interfacial. En química vieron tensoactividad. Química. Pero ustedes ven químicas aquí. Química. Ah, pero no tienen ninguna química. Bueno, resulta ser que el patógeno es rumbero, pero no es su membrana. Supongamos que es Shigella. La Shigella tiene una estructura de peptidoglicano que es finita, o sea, no es muy gruesa la pared celular. Y tiene una membrana celular y tiene una membrana externa, de eso sí se acuerdan, ¿no? De las gram negativas, ¿sí? Ok, esa membrana, tanto la interna como la externa, tienen, digamos, basalmente es una bicapa lipídica. La externa es más compleja, por cierto, que la externa. Pero en esa, sobre todo en la externa, en el espacio periplásmico entre el peptidoglicano y la membrana externa, tenemos toda una cantidad de enzimas y de toxinas de todo tipo. En el caso de Shigella, lo mismo que ocurre en Clostridium. Y allí tenemos una batería impresionante de cosas malas para fuñirle la vida al animal. Entonces, resulta ser que si Shigella es fermentadora, primero tenemos que atacarla en esas condiciones. Segundo, bajo más el pH. Tercero, suelto una bombita que no se la esperaba Shigella y libero biosurfactantes. Dentro de los biosurfactantes, que son toda una gama impresionante, tenemos por ejemplo la suitermicina. La suitermicina es antibiótico, es tensoactivo, es antimicótico y es antiviral, es decir, es multifuncional. La libero. Y resulta ser que en condiciones de acidez y de reducción de la tensión superficial e interfacial, la bicapa lipídica se desestabiliza. Y esas toxinas, el lípido A, núcleo O, comienzan a desintegrarse literalmente. Y la bacteria muere. Entonces, mencionamos eso porque esto no lo tienen todos los probióticos, y a lo que me estoy refiriendo basalmente es que el género Bacillus tiene la capacidad de metabolismo aeróbico utilizando el oxígeno como último sector de electrones. Es decir, acuérdense de bioquímica, glicólisis, en acetilcoenzima A entramos al ciclo del Krebs y luego me voy a la cadena de transporte de electrones, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Y allá utilizo el oxígeno como último sector de electrones. Pero hay otros casos en que el oxígeno no es el último sector de electrones y eso sería metabolismo anaeróbico. Por cierto, la fermentación no es metabolismo anaeróbico. Muchas veces se mal califica esto. Un metabolismo anaeróbico es aquel que utilice un aceptor de electrones diferente al oxígeno. ¿Okay? Y está la otra vía, que es esta, la fermentación.
Por otro lado, ¿vieron en microbiología esto? Quorum sensing. ¿Sí lo vieron? ¿No? No creo. Bueno, el quorum sensing, si me voy acortando del tiempo, ¿cuánto queda? Me Ahora avisa. queda, ahorita queda. Ok. Resulta ser que ustedes han ido a los callos, por ejemplo, y a veces uno pasa, cuando está ya en la noche, uno a veces llega a, ¿cómo se llama? Antes de ir a las islas, en la noche, estando en tierra, a veces uno tira una piedra sobre el agua y ve cómo se pone luminiscente, bioluminiscencia. La bioluminiscencia no se podría producir si no existiese un sistema, yo lo llamo el sistema de inteligencia artificial procariota, que por cierto no solo lo tienen los procariotas, los eucariotas también tenemos quorum sensing, solo que en el caso del ser humano tan poco estudiado que los autores todavía dicen, bueno, cuando hay un concierto y hay una estampida, algunos dicen allí se produce mediante quorum sensing un movimiento organizado descentralizado, pero eso todavía no se ha probado. Ahora, sí se ha probado ¿quién ha ido a la cueva del Guácharo? En los murciélagos y en los guácharos, cuando uno está allá, vayan algún día en la cueva del Guácharo, como a las 5 de la tarde, creo que es, ¿verdad? Uno se pone allí y le dan unas cotufas y uno ve que salen primero a las 5 de la tarde, salen los guácharos. El guácharo es una ave grande, ¿no? Uno piensa que es pequeña, pero más o menos grande y la envergadura es más o menos. Y luego salen los murciélagos. Y lo menciono porque hay ciertas aves que sobre todo lo hacen por razones de alimentación, que cuando salen afuera vuelan literalmente en bandadas organizadas. Se forma como una nube que se forma, digamos, hace formas sincrónicas impresionantes. No tiene que estar pero en internet hay mucho de eso. En Europa los estorninos, por ejemplo, no sé si han visto esas nubes de aves. Eso se llama swarming. Swarming. Aquí no está. Aquí está. Swarming. O los bancos de peces. Eso sí, todo sincrónicamente. Bueno, lo increíble en un swarming es que no hay un líder que le diga vamos para acá, vamos para allá. Eso no existe. Es un movimiento descentralizado en el sentido de que no hay líder que los lleve, que lleva el banco de peces. No. Es descentralizado. Es organizado y es sincronizado. La ciencia todavía no sabe cómo se logra tal grado de sincronización si no hay líder. Pero ocurre. En el caso de los peces es sobre todo para, digamos, evitar con mayor eficiencia al depredador. Un depredador no lograría tanta eficiencia si persigue peces solitarios. Pero increíblemente la tasa de captura de peces es inferior a cuando están en bancos de peces haciendo swarming que cuando el pez anda por allí solo. Por eso es mejor trabajar en equipo, nos protegemos más. Entonces menciono esto porque en procariotas se ha descubierto que existe el swarming. Se sabía que las aves, por ejemplo, las aves cuando van en formación están en swarming. Los ñu allá en África, solamente lo hemos visto. ¿Saben lo que es un ñu? Sí. Cuando van al río, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es al Nilo, algún río de eso, y ellos entran en swarming porque no todo el tiempo lo hacen, pero en algunas ocasiones, cuando ellos presienten que hay alta concentración de cocodrilos en el agua, kilómetros atrás, y todavía no se sabe cómo lo saben, pero lo saben, de alguna manera lo saben. Entonces en algunas ocasiones ellos se sincronizan, aumentan la velocidad y ¿cómo se llama eso? O sea, se sincroniza literalmente el ruido, el ruido y la vibración. Llega un momento en que esa vibración se sincroniza impresionantemente
y eso llega antes, mucho antes de que ellos lleguen al río, eso llega al agua y los cocodrilos se aturden. Entonces ellos pasan el río y sí logran capturar algunos ñu, pero no con tanta eficiencia como cuando ellos no hacen eso. Entonces se entiende, es un mecanismo en el caso de animales superiores, en algunos casos para evitar el depredador, en otros casos para cortar con mayor eficiencia el viento y volar con mayor velocidad, en otros casos para capturar frutas, es decir, ciertos alimentos con mayor eficiencia. Y en el caso de las bacterias, tiene que ver con bioluminiscencia, es decir, eso que están viendo allá cuando vamos a los Cayos, en algunos periodos del año, tiene que ver con ciertas cianobacterias, con algunas microalgas y algunas bacterias que son bioluminiscentes y lo hacen vía suarco. ¿Okay? El plancton está en eso. El plancton. El plancton es la conjunción de microorganismos dentro de los cuales podemos encontrar la parte vegetal, que será el fitoplancton, el zooplancton. Tenemos arqueobacterias, que no son bacterias. Las arqueo no son bacterias. Tenemos algunos otros eucariotas y tenemos a los procariotas verdaderamente bacterias. Entonces, el plancton también hace swarming, pero no todos los componentes del plancton hacen swarming. ¿Okay? Zooxanthella, es decir, algunos protozoarios que hacen, y algunas microalgas que hacen swarming. No todas las bacterias hacen swarming. ¿Okay? Dentro del mundo procariotas, algunas hacen swarming. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque el swarming sirve para cosas buenas y para cosas malas también. Es decir, sirve para cosas que serían inocuas y sirve para patogenicidad también. Gran parte de los factores de virulencia incrementan cuando hay swarming. Y el swarming a su vez incrementa cuando la concentración bacteriana aumenta. Entonces, cuando entró en una granja avícola, entró uno de los menos deseados, entró salmonella, y el dueño está perdiendo mucho dinero y no lo logra controlar. Gran parte de la violencia que está ocurriendo se debe a swarming, y este swarming se debe al sistema quorum sensing. Y el sistema quorum sensing a su vez es un mecanismo que regula la expresión de genes que son múltiples y variados dependiendo de la función, en función de la densidad celular. Eso quiere decir, si el grupo está a 10 a la 2, no hay quorum sensing, no hay mucha virulencia. Pero en el caso de salmonella, cuando llego a 3, ya comienzo a prender los motores. Cuando llego a la 4, es decir, unidades formadoras de colonias por ml, se dispara el quorum sensing y comienza el swarming. Un ejemplo en humano para que lo entendamos mejor. Me llevaron a la clínica y me dejaron un catéter que llega, no sé, al corazón. Y en la noche me sentí un poco extraño y al día siguiente amanecí mal. Y cuando van a ver, resulta ser que el protocolo de antibióticos postoperatorio no fue el más adecuado y tenía una infeccióncita con pseudomonas por acá, superficial, pero en 24 horas llegó al corazón. ¿Y cómo llegó al corazón? Vía catéter. ¿Y cómo lo hizo tan rápido? Vía swarming. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de pseudomonas, por ejemplo, si entra un quorum sensing y subo de 10 a la 3, 10 a la 35, entro en swarming. ¿Y qué importancia tiene eso? Que cuando estoy en swarming, la célula se vuelve un bólido. La célula literalmente de Pseudomonas aeruginosa se vuelve más larga y ella normalmente tiene un solo flagelo. Pero aquí puedo tener 2
o más flagelos, o llegar a ser multiflagelado. Literalmente. Es decir, se vuelve un monstruo nadador, nada más rápido. Pero no solo nada más rápido, liberó más bioceminas, liberó ciertas sustancias que hacen daño, y por si fuera poco, cuando llego al corazón, tengo la capacidad de aumentar la producción de alquilatos y de ciertos carbohidratos complejos que me comienzan a taponar allí. En la fibrosis quística, no sé si en animales han estudiado, ¿en qué materia se ven eso ustedes? Yo soy biólogo, yo no soy veterinario, por eso pregunto. Ven enfermedades pulmonares, ¿sí? O sea, respiratorias. Bueno, en el ser humano, también en el caballo, en el gato, en el perro, o sea, en muchos animales, la fibrosis quística no es la que mata al animal. Muchas veces es un patógeno que en esas condiciones crece exacerbadamente. El patógeno que más tiene incidencia en muchos animales y en los humanos es Pseudomonas, le sigue Acinetobacter, hay algunos bacilos, pero del tipo serios, que son patógenos, pero digamos que Pseudomonas es como el líder en esa. Entonces muchas veces la gente muere por Pseudomonas aeruginosas y nos preguntaríamos cómo es que los antibióticos, bueno, resulta ser que ellos forman una malla protectora cuyo componente principal es como una piscina, es el alginato. Por eso un paciente fibroquístico le cuesta respirar porque tiene sus pulmones tapados. No solo por el mucus que se produce naturalmente por el ser vivo, sino porque tiene allí una bacteria que está hiperproduciendo carbohidratos complejos y forma algo así como una sustancia mucosa que tapa los pulmones. ¿Cómo logra hacer esos pseudomonas? Por suave. Esa es una vía de patogénesis. La otra vía, liberación de toxinas múltiples. La otra vía, liberación de enzimas múltiples, etc. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, bueno, primero, gran parte de la patogenicidad se debe al quorum sensing, se debe a su árbol. Pero esa patogenicidad comienza por un autoinductor, lo vamos a ver acá. El más conocido es la N-acilhomocerinolactona, es decir, es un sistema de inteligencia, como lo llamo yo, artificial, que tiene tantas telecomunicaciones porque tiene sistemas de señalización que son biomoléculas. Esas moléculas se llaman o se denominan autoinductores, y la que echa a andar el proceso en cascada es la N-acilhomocerinolactona. Resulta ser que, gracias a Dios, las bacterias del género Bacillus producen una enzima N-acilhomocerina lactonasa. Esa lactonasa puede interrumpir literalmente el quorum sensing. Comenzó Shigella o Salmonella ya en la granja avícola a producir problemas. Está actuando vía swarming porque está en quorum sensing. Si le ponemos ahí un bacillus y comienza a producir, por cierto, el bacillus para llegarle tiene que entrar en quorum sensing también. Si está en baja concentración no entra en quorum sensing. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque cuando lean la etiqueta de estos productos se van a encontrar con que los ponemos a altas concentraciones, normalmente superiores a las concentraciones del mercado. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que literalmente cuando llegue allí a donde decíamos que llegue, entre en quorum sensing. Porque si no entra en quorum sensing, no va a producir efectivamente las enzimas, esta es una de ellas, pero no son todas, que inactivan el quorum sensing de la otra. Y ese sistema se llama quorum quench. Otro sistema complejo de inteligencia mediante el cual se inactiva el sistema mediante el cual las patógenas producen virulencia. Las enzimas lípticas son también muy importantes.
las hemos nombrado enzimas líticas de varios tipos, porque muchas de ellas destruyen la pared celular. Quitinas, celulosas, hemicelulasas, glucanasas. La producción de antibióticos, por ejemplo, polimixina contra gram negativos, bacitracina contra gram positivos, gramicidina, tirocidina, gram positivos, micobacilina, hongos, ericina A y S, antiviral. Y no son todos, son algunos de los principales. Estimulan el sistema inmune porque como resultado las interleuquinas proinflamatorias disminuyen, pero las antiinflamatorias incrementan. Modulan los genes relacionados con la inmunidad, se optimizan las concentraciones necesarias de IgM. Si se necesita actuar a nivel de mucosa, esa inmunoglobulina A circulante de tipo monomérica se hace literalmente digérica al llegar allá a la mucosa y puede actuar en mejor forma. Se incrementa la presentación antigénica, la actividad de polimorfonucleares, de macrófagos, se incrementa la producción de lisocimas y eso hace que en suma tanto la inmunidad innata, es decir, por ejemplo, la actividad de las células killer y natural killer se optimiza y todo lo que tiene que ver con inmunidad y barreras que existen en el cuerpo se optimiza. Y adicionalmente, la capacidad de adhesión es bastante alta en estas bacterias porque en las fimbrias, no en los flagelos, en las partes extremas de las fimbrias contienen unas sustancias que se llaman adhesinas. Y como su nombre lo dice, la adhesina fija. Pero la adhesina, más las fuerzas pasivas, más las fuerzas hidrofóbicas, más las fuerzas estéricas y las interacciones electrostáticas, hacen que literalmente en suma sea muy difícil sacar una especie de bacilo cuando se fija un receptor de superficie de las células que están en la parte externa de las vellosidades intestinales. Es muy difícil sacarle de allí. ¿Por qué es importante eso? Porque en el intestino quien colonice con mayor eficiencia gana la batalla. Es decir, entraron juntos, iba ahí estafilococos, iba pseudomonas, iba chiquela, y el que colonizó mejor y capturó los receptores de superficie comienza a producir patología. Pero si va una de estas bacterias guerreras y van todos juntos otra vez, va a ser muy difícil que le ganen colonizando. ¿Por qué razón? Porque al estar en alta concentración, el coloncense se activa, el Schwarming se activa, ellas, aunque no lo crean, igual que pseudomonas, se vuelven elongadas. Ellas, a diferencia de pseudomonas, ya son perifricas, son multiflageladas, pero cuando se elongan, tienen aún más flagelos. La velocidad aumenta. En el laboratorio hemos medido diferencias para que tengan idea. Velocidades promedio en condiciones normales 30 micras por segundo. Pero cuando entran en Schwarming superan las 1000 micras por segundo. Es decir, se vuelve un bólido. Entonces, velocidad y capacidad de adherirse le da mayor capacidad de colonizar, y al colonizar, ¿cuál es la importancia? Que evita que el patógeno ocupe esos sitios. Es decir, el estacionamiento se llenó y el patógeno se lo lleva el flujo de él. Lo otro tiene que ver con lo que hemos mencionado, con capacidad metabólica. También producen una gama importante de ácidos grasos de cadena corta, ácido láctico, acético, fumárico, succínico, etc. Todos ellos tienen importancia en nuestro metabolismo. Digo nuestro porque nos incluimos también. Tienen que ver con
principio de disponibilidad de nutrientes, tienen que ver con lucha contra patógenos, tienen que ver con actividad cognitiva, algunos son neurotransmisores o algunos son precursores de algunos neurotransmisores, por eso son importantes. Sí. La musculatura posterior. Claro que sí, esa musculatura es buena. Miren que vamos a hablar aquí lo de Yo también creo que esto lo hagan por la La mano sí tiene algo, pero el dolor es de bien, miren, en el mundo de la acuicultura también son importantes los probióticos. De hecho, en el Zulia, conocen las empresas Marlaca, Amaro, las han oído nombrar. Tenemos en el Zulia, en Falcón sobre todo, tenemos creo que la concentración más alta de camaroneras. En peces no es tan grande digamos, el mercado en Venezuela, pero sí en camarones. Ahora no lo oímos nombrar mucho porque casi todo se exporta. Y lamentablemente hace no mucho, pues las empresas sufrieron podemos decir una expropiación. intervención. Ajá, eso suena mejor. Vamos a decir para no. Y bueno, lamentable, ¿no? Pero no vamos a hablar ahorita de esa parte. Aunque ha disminuido la actividad, evidentemente, en las camaroneras acá en Venezuela, siguen activos. O sea, todavía hay cierto grado de. Nosotros tenemos conexiones con ellos porque algunas de ellas usan probióticos y no hay camaronera que no, ellos lo han entendido mejor que el resto de la producción animal. Creo yo que es el área de producción animal que mejor ha entendido la importancia de los probióticos. No es lo mismo tener el resultado de una piscina de camarones después de tantas semanas. Vamos a inventar un número que le produzca 1000 kilos por cada 10 litros de agua, que tener los mismos 10 litros de agua con 6000 kilos en el mismo tiempo. Entonces es tanta la diferencia. Claro, porque son de ciclo corto. Resulta ser que a lo mejor en ganadería, no sé, a lo mejor nuestros ganaderos no son tan ordenados y al no llevar bien el registro de manera de que les permita hacer comparativas, tal vez estos de ciclo corto, no sé, de ciclo corto lo ven mejor. O sea, de hecho, por ejemplo, en el mundo apícola, ellos usan más probióticos que en ganadería. Sí, porque es ciclo corto también, o sea, las aves no son un ciclo corto, pero camarones es aún más corto. Entonces, simplemente circunstancialmente han visto la diferencia y por ello usan más probióticos. Pero en todo el mundo de producción animal, en todos, y en el que no es de producción animal como un podcast, animales exóticos, etcétera, y en el ser humano también, los probióticos son importantes. La tasa de crecimiento incrementa con probióticos comparado a la tasa sin probióticos. La conversión alimenticia
mejora, se optimiza. Porque los probióticos ayudan a una mejor digestión, hacen que sea más eficiente y que la absorción de nutrientes incremente. Eso hace que conversión alimenticia y ganancia de peso diario aumente. Y si yo voy a vender mi camarón por kilo, ¿qué me interesa? Biomasa total, porque necesito más kilos, pero por supuesto que sepa bien las propiedades organolépticas de estas carnes, mejoran. El aumento de la supervivencia, sobre todo en etapas que son más susceptibles, mejora, es decir, hay mayor supervivencia, porque hay mejor lucha contra patógenos, porque el agua la lleva a mejores condiciones, porque el amonio lo digo que incremente mucho. Por cierto, hablando de amonio, estas bacterias es otro de los ejemplos por los cuales nos decidimos a trabajar con bacilos. El mundo de los probióticos es amplio, ¿okay? Pero no todos los probióticos tienen las mismas capacidades metabólicas ni confieren los mismos beneficios. Uno de los beneficios que tienen las bacterias del género Bacillus tiene que ver con el nitrógeno, tiene que ver con el fósforo, tiene que ver con el hierro, etc. Pero hablando del nitrógeno, ellos tienen capacidad de nitrificación, desnitrificación, fijación simbiótica del nitrógeno, fijación no simbiótica del nitrógeno. Pueden producir intermediarios como hidroxilamina, pueden llevarlo a nitrógeno atmosférico. Es decir, aunque parezca increíble, tienen toda la capacidad completa en el ciclo del nitrógeno, dentro de los ciclos biogeoquímicos. Pero en el mundo de los cerdos, por ejemplo, en el mundo de los viñantes, en el mundo de los camarones, es muy importante las condiciones ambientales. Y resulta ser que en el mundo acuícola, si en la noche no tengo buena aireación y los sistemas esos de paleta que están, han ido a los camarones, se han ido a pico, necesito que haya buenas concentraciones de oxígeno en toda la altura de esa masa de agua, porque si hay condiciones anóxicas aquí abajo, entonces los camarones van a migrar, pero se produce un estrés. Yo necesito que en toda la columna de agua haya buenas concentraciones de oxígeno. Entonces, resulta ser que se durmieron los obreros, estoy inventando, pero ocurre, se durmieron los obreros y poncharon esa noche y se apagaron unas de esas de aireación, y comenzó lentamente a aumentar la concentración de amonio y llegó a niveles tóxicos, y los obreros allá limpiando, el dueño ni idea de qué está ocurriendo, y pasadas unas horas, cuando llega la mañana, ven a un poco de camarón flotando y la mortandad es altísima, y la pérdida de, pongamos, unas 100 piscinas, una pérdida millonaria. Entonces, es importantísimo mantener las condiciones ambientales en el mundo de la producción animal. Y este es un solo ejemplo de algo que pudiera ser tóxico para el animal. Y tiene que ver con el nitrógeno. Entonces, estas bacterias, por tener capacidad de nitrificación, desnitrificación, hidroxilamina, nitrógeno atmosférico, fijación simbiótica y fijación no simbiótica, tienen el espectro completo de cómo manipular el nitrógeno de acuerdo a la necesidad. Eso, por cierto, no es algo que va loco, ellos comienzan a nitrificar y se producen, no. Actúan regulando el ciclo del nitrógeno dentro de la columna de agua. Eso mismo ocurre acá, no solo ocurre afuera, eso mismo ocurre acá. Entonces, eso aumenta la supervivencia y consecuentemente el dueño de la empresa gana más dinero.
incrementa la inmunidad inespecífica, porque las natural killer están en condiciones óptimas. ¿Se acuerdan que había un natural killer? De inmunología. Porque las barreras de piel funcionan bien. Porque la barrera, es decir, todos los sistemas de barrera y de mucosa están funcionando de manera óptima. Porque toda la suma de los que intervienen en la inmunidad innata están funcionando y ejercen su función contra patógenos. Reducen la dependencia de antibióticos. Al utilizar menos antibióticos, reduce costos. Tiene acción antagonista contra Vibrio paramorídeo, Vibrio cólera. Estoy nombrando algunos de los más incidentes en patologías en el sector acuícola. En el ciclo del nitrógeno, como lo mencionamos, actúa eficientemente por tener la múltiple capacidad de producir diversas enzimas. Tiene la capacidad de reducir materia orgánica particulada en el agua y eso hace que el agua se clarifique. ¿Y por qué es importante que el agua se clarifique? Porque esa agua necesita que haya fotosíntesis. ¿Y por qué esa agua necesita que haya fotosíntesis? Porque necesita oxígeno. Entonces, si clarifico el agua, hago que esa transparencia dentro del agua permita que la luz penetre a mayor profundidad. Y eso hace que las algas, las microalgas y las cianobacterias puedan ejercer su fotosíntesis. Y eso es bueno para el agua también, porque le da mayor cantidad de oxígeno al agua. Entonces, mejora la calidad de todos los cuerpos de agua. Tiene una actividad antiviral, como habíamos dicho, y mantiene el equilibrio microbiano en las piscinas. No deja, es decir, para que entiendan cómo funciona una piscina es un microbioma de condiciones análogas a lo que tenemos acá. Una piscina es un microbioma muy complejo en el que hay virus, hay patógenos y los patógenos no van a desaparecer. Nosotros hemos hecho pruebas viviendo en algunas de esas piscinas. ¿Y qué pasa con el patógeno? Que igual que ocurre con nosotros, hay oportunistas allí, tranquilitos, hablan entre ellos, pero no, o sea, están, los tienen los tienen controlados. Entonces, en las piscinas de estas camaroneras hay vibrios paramolíticos y hay vibrios cóleras que, digamos, son dos de los más peligrosos. Pero ellas, aunque no lo crean, están entre 10 a la 1, 10 a la 2 unidades formadas de colores. Y cualquiera pudiera decir, oye, pero se me van a morir los camarones. No se mueren porque a esas concentraciones están controladas. Pero de allí no pasan. Se mantienen fluctuando y no pasan 10. A veces llegan a 10 durante el día, 10 a las 3, pero en la noche después vuelven a controlado. Es un microbioma complejo el de la piscina. ¿Quién mantiene un microbioma estable? Solo un probiótico. Prebibacteria no está allí, Peribacteria está allí, y son bacterias buenas, necesarias. Akkermansia está allí, una bacteria buena, necesaria, pero ninguna de ellas es probiótica. Son buenas, pero no tienen capacidad probiótica. Ponemos bacilos, equilibrio. Por eso los acuicultores han entendido que su negocio no funciona igual sin probióticos. No me pudiera ahorrar mucho en probióticos, pero si quiero que sea más rentable, tengo que tener probióticos. Enzimas digestivas de todo tipo. Equilibrio de
microbioma. Se reduce el estrés. Pero no solamente se reduce el estrés porque se produzcan mayor concentraciones de ciertos neurotransmisores, sino que la capacidad cognitiva y conductual del animal mejora. Como decía yo a veces, cuando su perrito, ¿quiénes tienen aquí mascotas? Todos tienen. ¿Alguna vez no se les ha vuelto loca su mascota? No hay días que anda medio tocada desde la cabeza. ¿Ya han terminado? No, sí, bro. Ah, ok. Desde esta mañana. No puedo hablar. Bueno, resulta ser que al igual que nosotros, al ser humano también le ocurre. No hay días que ustedes se sienten medio tocados, o tristes, o deprimidos. La depresión es un resultado de mi microbioma, en gran parte. Los estados anímicos dependen en gran parte de la microbioma. Y dependen en gran parte de los neurotransmisores que aquí están actuando. Depende de cortisol, gamma aminobutírico, serotonina, ácido glutámico, es decir, la conjunción y proporción. Profe, me da un minuto. ¿Ah? Me da un minutico. Así, claro. Mira, atiendan muy bien esto porque ahorita hay una oferta del presidente internacional de la cría de camarones, que es un médico veterinario venezolano graduado de esta universidad y que en el aniversario de la facultad fue a hablar con nosotros para ofrecernos esa actividad. Muy interesado en que los estudiantes aprendan la parte de camarones y de cría de peces, porque esa es parte de la comida del mundo en el futuro. Entonces atiéndanlos muy bien sobre todo esta parte, que yo de ahí lo único que les puedo decir es que son muy buenos. Saben bien, ¿verdad? Son sabrosos. Son sabrosos. Miren, nosotros no tenemos cultura casi, ¿verdad? En Venezuela de camarones. Casi toda la producción, casi todo lo que se hace en Venezuela va a ser corto, va para afuera, porque aquí somos muy pocos consumidores de camarones. Yo creo que en parte es porque tenemos miedo de enfermarnos, no sé. Hay algo de eso. Enfermedad y la intoxicarse. Por ejemplo, la licenciada ya le tiene miedo a las paticas. Cuando les ve las paticas y a los bigoticos del camarón, ¡ay! Pero cuando ve una cabeza de cochino se la come entera. Pero es eso, el camarón es caro, pero es muy rico, muy sabroso. Más tiene mucha proteína. Pero es una industria venezolana que Y tiene algo importante los camarones, ¿verdad? Que ellos no utilizan carbohidratos, ellos utilizan pura proteína. En el alimento de los camarones prácticamente no incluimos carbohidratos, sino básicamente proteína. ¿Okay? Entonces tenemos una proteína que prácticamente está libre de carbohidratos, ¿entiendes? Es una proteína de muy alto valor biológico. Sigue, profesor, eso es suyo. bien, hablábamos del estrés porque las concentraciones, es decir, hay el ácido glutámico que es un ácido graso de cadena corta, pero también actúa como neurotransmisor y también actúa en el proceso de regulación de cortisol y también actúa en el proceso de regulación de la serotonina. Entonces, cuando nosotros viene el examen de mañana y nos cuesta, hay momentos en que nos cuesta, digamos, cognitivamente asimilar algo, es probable que mis niveles de ácido glutámico estén desequilibrados, es muy probable. Cuando yo ando medio loco, porque hay momentos en que uno anda así como la mascota se me pone medio loco, eso quiere decir que sus neurotransmisores no están muy equilibrados. Eso quiere decir que probablemente la serotonina esté algo baja, el ácido glutámico esté bajo y el cortisol probablemente lo tenga más bajo. Y el gamma aminobutírico también está bajo. Perdón, el glutámico está bajo, pero el cortisol alto. Y
gamma aminobutírico que también entra a, digamos, a poner tranquilidad, tuvo serotonina para arriba, él llega, él es un pacificador, ácido gamma aminobutírico. Mi pana, aquí tranquilo, tú para arriba y tú para abajo, o sea, ese gamma aminobutírico, cuando no hay ácido glutámico, se achanta, voy a decir que maracucho, pierde actividad funcional. Entonces, ¿cómo se regula eso? Si el animal no tiene la capacidad de producir ácido glutámico, lo produce la bacteria. Entonces, en la otra diapositiva está, cuando viene esa lista de ácidos grasos de cadena corta, allí está el ácido glutámico. El ácido glutámico nos aseguramos de que esté en todas, es decir, Bacillus berecensis, Bacillus megaterius, Bacillus subtilis, por ejemplo, son bacterias que producen ácido glutámico. Entonces, nos aseguramos de que los animales de reproducción, incluso las mascotas también, tengan ácido glutámico. Nosotros estamos comenzando a hacer probióticos para humanos y nos aseguramos que tenga ácido glutámico por razones cognitivas y conductuales. Necesitamos eso. Entonces, mencionamos eso porque en la agricultura es lo mismo. Una piscina a la cual no, digamos, el agua está algo oscura porque la materia orgánica particulada está en altas concentraciones y el amonio está alto, no tengo biodisponibilidad del hierro, hace que los animales se estresen. Y cuando el estrés comienza, el ácido glutámico se va al suelo. Y el gamma aminobutírico que tenía que actuar ahí se queda de brazos cruzados. Y el estrés incrementa. Entonces, queremos animales menos estresados para que crezcan mejor, tienen que tener probióticos. Pero no todos los probióticos generan ácido glutámico. Lactobacillus rhamnosus es un buen probiótico, pero no lo produce. Saccharomyces cerevisiae es un buen probiótico, pero no lo produce. Rhodotorola rubra, que algunas variantes son probióticas, no lo produce. Bifidobacterium es un buen probiótico, pero no lo produce. Y este es un ejemplo de algunas de las varias sustancias que solo producen bacterias del género Bacillus. ¿Qué se hizo? Oíste, ahí no, o sea, me da pena ¿Las camarones? por eso tiene que estar allá mucho tiempo. Imagínate, por teléfono no vas a atender. Para allá, le quiera que vas a trabajar. ¿Cómo se me refiere? O sea, eso no está aquí en la ciudad, esto es más afuera. Las granjas. Dios mío. Miren, las mascoticas, a quienes amamos más a veces que a nuestros hijos, no sé si la va a dar Luis, el profesor de ustedes, o la voy a dar yo. Vamos a esperar que nos digan allí. Pero mientras llegan y nos dicen que nos van a poner, comenzamos a hablar acerca de eso. ¿Cuántos tienen perros aquí? Todos. Emily tiene 4. 6. Tiene la ¿Y gatos? También. También. Bien regalado. Y dígame una cosa, o sea, los que tienen gatos y perros a la vez, ¿cómo es la convivencia entre ellos? O sea, mejor. Los míos son hermanitos, los míos conviven perfectamente. Además, los dos pueden dormir en el mismo sitio. Y no pelean entre No, ellos. porque para nada, para nada. Los hermanos son los- ¿Es la tortuga? Tú también tienes los dos. Se lo vuelto a dejar No ustedes pelean allá, entre ellos. pues. No, Ir a buscar mañana. Ni con las No crías. llevo, por favor. Nada. ¿Y cuántos tienen algún animal exótico? Que va, ¿Quién es yo? que viva feliz. ¿Nadie tiene algún animal exótico? No sé, un ave exótica. Mi familia tiene venado. Venados, ¿Ya? pero en un campo. Grillo. Ah, claro. ¿no? Claro, no en casa. Bueno, bueno. En la casa. 12, sí. ¿Y esos venados de dónde provienen? Va a ver. Una vez que mi abuelo hizo un negocio y le pagaron con un par de venados y entonces se fueron reproduciendo. Y... ¿En el Táchira? ¿Ah? ¿En el Táchira? Varinas. Barinas. Y son mancitos. Hay una parte entre el Táchira y Barinas y otra entre
San Cristóbal y entre Rubio y Colombia, donde había venado. No creo. Ya no. No, porque eso todo se volvió zona ganadera, entonces ya no hay espacio. Y la- ¿Quién ha tenido culebras acá? Culebra. Pero de Yo he tenido culebras. Ya no, pero tortuguitas peces. y peces creo que todo, ¿verdad? Loritos. También. ¿Qué comen, Manuel? Tiene la fauna. ¿Ah? ¿Qué comen? Que se la atraviese. Bueno, miren, el mundo de las mascotas, yo sé que comercialmente está circunscrito a perros y gatos, pero realmente una mascota puede ser cualquier animal. Pero bueno, vamos a hablar de monogástricos para, digamos, hacerlo circunscribir. Y la otra razón es que comercialmente no hay comida para... Ya, ustedes me dicen. No, ¿qué me dice? Ah, ¿quién va a dar mascotas? ¿Lo doy yo o lo No, doy? usted va a estar con... Bueno, pero vamos a refrigerar y después... Ah, claro. A los muchachos. Cada uno se lo botella. Me parecen bien. Vamos a refrigerar. Vamos a refrigerar y luego regresamos. ¿Ok? ¿Qué se me hace? Ah, ya. Ustedes son de... Yo pensé que eran... ¿Te recuerdas camino por ahí? Pensé que estaba...